Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta, es totalmente accesible. La herramienta es sin costo, también le vamos a explicar de dónde vamos a poder descargar esa herramienta. Y recomendación hacer tal cual como nosotros lo vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer antes de ejecutar la herramienta? Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de ejecutar el programa, vamos a irnos aquí lo que es a nuestro antivirus. Vamos a seleccionar nuestro antivirus y vamos a seleccionar lo que es este escudo. Seleccionamos el escudo. Luego le damos aquí donde dice administrar la configuración, y aquí vamos a desactivar solamente esta opción. Le damos a decir que sí. Listo, como pueden ver ya está totalmente desactivada la protección. Esto es para que no nos bloquee en la hora de ejecutar lo que es la herramienta, porque si nosotros no hacemos esto, entonces cuando ejecutemos la herramienta lo va a detectar como virus. Eso es lo que pasa. Hay muchas personas que nos dicen no, que tu programa tiene mucho virus. Pues bueno, estas herramientas suelen tenerlo. Entonces lo que tenemos que desactivarlo temporalmente. Cuando ya ustedes hagan ese proceso, lo pueden eliminar y pueden activar el antivirus nuevamente. Luego, bueno, haber dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar la herramienta. Aquí está, ya la hemos extraído. Entonces lo que vamos a ejecutarla, le vamos a dar clic derecho. Le damos clic derecho y la ejecutamos como administrador. Ejecutamos la herramienta como administrador. Aquí te va a salir que proteja su PC. No se preocupe, le dan aquí donde dice más información y le dan a ejecutar de todos modos. Si ustedes no hacen este proceso, le decimos que sí, entonces la herramienta no estaría ejecutándose. Este es el proceso que vamos a hacer. Vamos a irnos al navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí como Davicel. Escribimos Davicel en el navegador y nos saldría esta opción, Android TV. Vamos a seleccionar esa para irnos a lo que es a nuestra página oficial. Estando aquí en nuestra página oficial, le vamos a dar donde dice ver más. Luego vamos a bajar y vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Aquí está. Seleccionamos esa entrada, luego nos llevaría a este apartado y aquí vamos a poder encontrar la herramienta. Ya le voy a explicar cuál es. Esta sería la herramienta GSM Tool actualizada, entonces la descargamos. Luego de haberla descargado la vamos a instalar. Pueden ver aquí, esta también funciona para 10S, A03S, A04, A04E, A05, A06. El A02S funciona por vía Testpoint. Como pueden ver, el creador de esta herramienta es GSM Prime. Es el creador de esta herramienta que nos ha dado soluciones para poder recuperar nuestro dispositivo. Agradecerle a GSM Prime. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora, bueno, este también quería explicarle, también funciona para Xiaomi, también por los mismos procesos, A3, A12C, A13C, A14C, y también tenemos Oppo, también tenemos el Oppo A17, Motorola, Moto E22. Y aquí ustedes pueden instalar todos los drivers. Me había olvidado este proceso. Le dan aquí en instalar, le dan en instalar. Luego de haber instalado todo, aquí tenemos los drivers de 32 bits y tenemos los drivers de 64 bits. Ya que hayan instalado los drivers, entonces llegan a su proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo. Lo apagamos. Luego esperemos que pasen 10 segundos. Ya cuando pasen esos 10 segundos que nuestro teléfono esté totalmente apagado, aquí vamos a elegir nuestro modelo. Ya saben que el único que es el A02S es el modelo que se hace por Testpoint. Los otros se hacen iguales. Seleccionamos nuestro modelo. Luego de haber seleccionado, le vamos a dar aquí donde dice EARCFRP. Le damos clic, va a salir aquí esperando conexión.
Ahora sí viene el proceso. ¿Cuál es el proceso? Vamos a introducir el cable USB. Introducimos el cable USB. Cuando muestre el logo de la carga, presionamos el botón de encendido por 4 segundos y soltamos. Introducimos, esperamos que salga el logo de la carga. Vamos a esperar. 1, 2, 3, 4. Soltamos. Ahora vamos a ver que se haga el proceso. A veces no suele funcionar la primera vez. Si no te funciona la primera vez, entonces tienes que reiniciar la PC y volverlo a intentar. Como pueden ver, aquí reinició, aquí salió que el formateo es exitoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender ahora nuestro teléfono. En algunos de los casos a veces no suele encender en la primera vez. Si no te enciende, que tú hundes el botón de encendido y no enciende, entonces lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Los dos, porque a veces no suele prender con el botón de encendido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un reinicio forzoso. Aquí va a sonar la PC, está sonando la PC, no importa, sigan sosteniéndolo. Aquí ya mostró la carga, ahora sí va a reiniciar. Si no reinicia, entonces soltamos, ya lo desconectamos, porque ya lo desconectamos. Entonces si no reinicia, ahora sí lo encendemos, porque ya nos mostró el logo de carga. Cuando te muestra el logo de carga es porque ya ya puede encender normalmente. Ahora, ¿cómo sabemos que ya nosotros recuperamos nuestro dispositivo? Pues bueno, si el proceso fue exitoso, aquí debería salirte accesibilidad. Aquí cuando inicie debería salir la opción de accesibilidad. Eso te dice que el proceso ha sido exitosamente. Como pueden ver, aquí salió accesibilidad. Eso quiere decir que fue exitosamente. Ahora lo que vamos a darle, a veces también nos quedan algunos errores. ¿Y cómo corregimos esos errores que nos quedan en nuestro teléfono? Como pueden ver, tiene Android 14. No importa la seguridad de su dispositivo. ¿Cómo vamos a corregir esos errores cuando nosotros no podemos dejar el teléfono así? Bueno, que ya lo recuperamos, no lo podemos dejar así, porque siempre nos va a quedar el dispositivo lento. Algunas aplicaciones se van a detener, te va a salir un mensaje que la aplicación continúa fallando. Entonces la manera más fácil de poderlo recuperar es viendo el video tutorial paso a paso hasta el final para explicarte todo ese proceso. Aquí, cuando llegues aquí, le vas a dar aquí en omitir. Le dan en omitir. Aquí le das en aceptar. Le damos en omitir nuevamente, en saltar. Esperamos unos segundos hasta que nos lleve al siguiente nivel. Aquí le vas a dar olvidar contraseña si no tienes una cuenta. Aquí le vas a dar configurar luego en ajuste. Aquí le vamos a dar en omitir. Aquí le damos en omitir nuevamente, le damos en aceptar, le damos en siguiente. Vamos a esperar, que ya estamos en los últimos pasos. Vamos a esperar. Esperamos y aquí nos llevaría directamente a finalizar. Y vamos al último proceso, que es recuperar nuestro dispositivo, quitar esos errores. Le damos en finalizar. Cuando ya finalice, entonces lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste. Luego nos vamos aquí acerca del teléfono, seleccionamos acerca de, damos en restablecer, luego le damos en restablecer todo de fábrica. Cuando ya nuestro teléfono se restablezca, ya nos quedaría libre de ningún error, nos quedaría un dispositivo totalmente nuevo. Ya podemos configurarlo nuevamente como lo hemos hecho anteriormente. Si se te olvidó, entonces retrocede el video y lo vas haciendo paso a paso. Y esto sería todo de este video tutorial. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario.